El niño señaló el lugar en el mapa sin dudar. Era un lugar que nunca había visitado, y sin embargo sabía exactamente dónde señalar. El investigador llevaba 40 años documentando casos como ese. 3000 casos. Cada uno verificado con rigor metodológico. Cada uno apuntando en la misma dirección incómoda. Las memorias descendían hacia el niño como algo que ya le pertenecía. No como información nueva. Como algo que había estado esperando ser recordado. Si la conciencia puede existir independientemente del cuerpo, entonces la muerte no es un final, es una transición. Y las transiciones a veces dejan huellas. No era la expresión de alguien que descubre algo. Era la expresión de alguien que reconoce algo. Y esa diferencia es la más perturbadora de todas las que este fenómeno produce. El investigador no buscaba confirmación de una teoría, buscaba casos verificables, y lo que encontró fue que la verificación era posible, con una frecuencia que no podía ignorarse. El niño caminaba por esas calles como si las conociera, porque las conocía, de una manera que ninguna explicación convencional puede describir satisfactoriamente. El momento en que dos familias se encuentran a través de la memoria de un niño es también evidencia, y la evidencia no desaparece porque sea incómoda. El niño describía detalles de esa casa que ningún extraño podría saber: la posición de muebles específicos, el nombre de personas muertas antes de su nacimiento, la ubicación de objetos escondidos que nadie había mencionado. La marca de nacimiento correspondía con precisión milimétrica a la ubicación de la herida que había causado la muerte en la vida anterior documentada. Esa correspondencia no es metafórica, es anatómica. En la Universidad de Virginia, durante 4 décadas, un investigador acumuló casos que la academia prefería ignorar. No porque fueran inválidos, sino porque las implicaciones de que fueran válidos eran demasiado grandes para el marco científico dominante. El proceso de verificación requería triangulación de testimonios, confirmación histórica independiente y exclusión de todas las explicaciones alternativas. Y cuando se completaba ese proceso, quedaba algo sin explicación convencional. El niño no describía la casa como alguien que la había visitado, la describía como alguien que había vivido en ella, con los detalles que solo se conocen desde la perspectiva del habitante. La documentación de los casos de Ian Stevenson era rigurosa, comparable en metodología a la investigación médica estándar. Lo que la separaba no era la calidad del método, era la naturaleza de lo que documentaba. Cuando el niño llegó a ese pueblo en Sri Lanka, los ancianos que habían conocido a la persona de la vida anterior reconocieron inmediatamente lo que ocurría. Lo que el niño sabía no podía venir de ningún otro lugar. Si los casos documentados son válidos, la memoria puede ser una propiedad de la conciencia misma, independiente del sustrato físico que la aloja temporalmente. La familia en el Líbano no había buscado al niño, el niño los había encontrado, describiendo su hogar, sus hábitos, sus secretos familiares, con la familiaridad de alguien que había compartido su vida, desde otra vida. El niño que tocaba el instrumento con destreza de músico experimentado desde sus primeros años, sin instrucción ni exposición previa, era evidencia de una categoría diferente de transmisión de conocimiento. Los casos verificados cubren todos los continentes, todas las religiones, todos los contextos culturales. El fenómeno no es patrimonio de ninguna tradición específica, es universal, y esa universalidad es una de sus características más significativas. El budismo trata la reencarnación como un mecanismo observable con implicaciones prácticas para cómo se vive y cómo se muere. La institucionalización de ese conocimiento durante 2 milenios y medio no es evidencia directa, pero es evidencia de algo. El concepto hindú del Atman describe exactamente el mecanismo que los casos documentados sugieren, una conciencia individual que persiste a través de múltiples vidas físicas. La pregunta es si esa descripción es teología o fenomenología. El ciclo del samsara no es solo una metáfora cosmológica, es una descripción de un proceso que,
según la evidencia acumulada, puede producir memorias verificables. La correspondencia entre la descripción antigua y los datos modernos no puede ser accidental. El proceso tibetano de identificación de lamas reencarnados es un protocolo de verificación con criterios específicos, objetos de prueba y examinadores independientes, y con una tasa de éxito que excede lo que el azar puede explicar. El niño tibetano que selecciona los objetos correctos no está adivinando, está reconociendo. Y la diferencia entre adivinar y reconocer es exactamente lo que los investigadores modernos buscan documentar. Pitágoras enseñaba la metempsicosis no como especulación, sino como conocimiento. Afirmaba haber tenido acceso a memorias de vidas anteriores propias, y su insistencia fue tomada en serio por sus contemporáneos filosóficos más rigurosos. El alma que retiene fragmentos de su existencia anterior no es solo un mito platónico. Es una descripción del patrón que los investigadores modernos encuentran en los datos. La mayoría de las memorias se pierden, pero algunas persisten. La tradición druídica de la transmigración del alma producía actitudes hacia la muerte que los observadores romanos encontraban incomprensibles. Morir sin miedo porque sabías que continuarías es la consecuencia lógica de un conocimiento genuino de la continuidad de la conciencia. La convergencia de representaciones simbólicas del ciclo vital en culturas sin contacto documentado sugiere un conocimiento común de algo real, o fue transmitido, o fue derivado de observación directa del mismo fenómeno. Las memorias de vidas anteriores tienden a ser de vidas vividas en la misma región cultural. Eso implica un mecanismo que no es completamente aleatorio, que tiene una lógica que todavía no ha sido completamente descrita. Los testimonios de casos bien verificados incluyen descripciones consistentes del periodo entre vidas a través de culturas diferentes. Una oscuridad, una transición, una selección y luego el inicio de nueva memoria. La neurociencia no tiene explicación para cómo un niño de 3 años puede tener memorias específicas y verificables de una vida que terminó antes de su nacimiento, porque el fenómeno no encaja en ningún modelo neurológico conocido. Las imágenes de actividad cerebral durante el recuerdo de memorias de vidas anteriores muestran patrones diferentes a los del recuerdo de memorias de la vida actual. Si el mecanismo de acceso no es el mismo, la fuente podría tampoco serlo. El olvido de las memorias de vidas anteriores alrededor de los 7 años no es aleatorio, es consistente, y esa consistencia sugiere un proceso cognitivo específico, un mecanismo de supresión diseñado para esa función. La disolución de las memorias imposibles coincide con el desarrollo del sentido de identidad en la vida actual, como si la consolidación de la identidad presente requiriera la supresión de la identidad pasada. Esa incompatibilidad es en sí misma una información sobre la naturaleza de la conciencia. La regresión hipnótica no produce el mismo tipo de evidencia verificable que los casos espontáneos en niños. Los casos espontáneos son más específicos, más verificables y más resistentes a la contaminación cultural. Son más robustos como evidencia. El acceso a memorias de vidas anteriores bajo hipnosis sugiere que esas memorias están almacenadas en algún nivel de la conciencia inaccesible en estado ordinario. Pero la existencia del acceso no depende de la hipnosis para ser demostrada, los niños lo demuestran sin ella. Las memorias espontáneas en niños y las obtenidas bajo hipnosis revelan diferencias estructurales importantes. Esa diferencia de calidad es evidencia de que no todos los recuerdos aparentes de vidas anteriores tienen el mismo origen. El dibujo del plano de esa casa mostraba la distribución correcta de habitaciones y la posición de puertas y ventanas en la versión anterior a modificaciones realizadas después de la muerte de la persona de la vida anterior, sin haber estado nunca allí. La investigación de campo es el elemento que diferencia los casos verificables de los no verificables. Stevenson viajó, verificó con fuentes independientes, documentó la correspondencia entre el testimonio y la realidad histórica, repetidamente, durante 40 años. La correlación entre marcas de nacimiento y heridas de vidas anteriores no es anecdótica, es un estudio sistemático con casos documentados médicamente,
correspondencia anatómica específica y tasas de correspondencia que exceden lo que el azar puede producir. La marca física en el cuerpo no es solo evidencia de continuidad de memoria, es evidencia de continuidad de información física, a través de un mecanismo que todavía no ha sido descrito por ninguna disciplina científica. La resistencia académica a esta evidencia no es científica, es filosófica. El materialismo implica que la conciencia termina con el cuerpo. Cualquier evidencia que contradiga esa implicación es rechazada por sus implicaciones filosóficas, no por sus defectos metodológicos. La carta de rechazo de la revista científica no argumentaba defectos metodológicos, argumentaba incompatibilidad con el marco teórico dominante. Eso no es un argumento científico, es un argumento filosófico. Cuando la evidencia amenaza los supuestos del paradigma, la tendencia institucional es proteger los supuestos, no revisar, proteger. Y esa tendencia ha detenido el conocimiento en múltiples momentos de la historia científica. Los casos de muerte violenta representan una proporción que excede significativamente la de muertes violentas en la población general. Las muertes traumáticas dejan impresiones de memoria más persistentes, como si el trauma amplificara la continuidad. Si la intensidad de la experiencia determina la persistencia de la memoria a través de la transición, entonces la conciencia transmite con una selectividad que el trauma influye. Esa es una pista sobre el mecanismo. La mecánica cuántica describe una realidad donde la información no puede ser destruida, solo transformada. Si la conciencia es un patrón de información, su preservación a través de la muerte no violaría ninguna ley física conocida. Si el sustrato físico puede cambiar sin que la información cambie, entonces la continuidad de la conciencia no es una afirmación mística, es una consecuencia lógica de ciertos principios físicos aplicados a la conciencia. La convergencia entre física cuántica y evidencia de continuidad de conciencia no está establecida como teoría científica, pero produce preguntas que ninguna disciplina puede responder por sí sola. Y esa incapacidad es en sí misma una información. Los rituales funerarios egipcios eran tecnología para facilitar la transición de la conciencia y preservar la información necesaria para su continuidad. El nivel de sofisticación implica experiencia acumulada con el fenómeno, no solo creencia religiosa. Si la conciencia es un patrón de información, preguntar si sobrevive a la muerte del cuerpo es análogo a preguntar si un programa sobrevive al apagado del hardware. La respuesta depende de si existe otro hardware donde pueda continuar corriendo. 3.000 casos verificados con rigor durante 40 años no es evidencia anecdótica. Es un corpus de datos que ningún crítico ha refutado punto por punto con igual rigor metodológico. La ausencia de refutación rigurosa no es ausencia de evidencia. El materialismo y el dualismo son marcos filosóficos. Ninguno es una verdad científica establecida. La evidencia de continuidad de la conciencia es inconsistente con el materialismo estricto. Esa asimetría de consistencia debería ser relevante para quien evalúe la cuestión sin prejuicio filosófico. La pregunta de si el yo que dormirá esta noche es el mismo yo que despertará mañana es filosóficamente análoga a la pregunta de si el yo que muere es el mismo yo que nace en el siguiente ciclo. No hay razón lógica a priori para que la identidad no pueda persistir a través de una transición más profunda. El niño que habla en plena noche de sus memorias de otra vida no está soñando, está recordando, con la lucidez y la especificidad que distinguen el recuerdo de la imaginación. Y la enfermera que escucha a veces es la primera en documentar lo que ese niño sabe. La memoria no es una propiedad del cerebro solamente, es una propiedad de algo más amplio que el cerebro. Y ese algo más amplio persiste. La conciencia individual como manifestación temporal de algo más continuo es una hipótesis que los datos disponibles no refutan. Y en ciencia, una hipótesis que los datos no refutan y que explica fenómenos que ninguna otra explica, merece investigación sostenida. El caso donde las memorias del niño incluían información que ningún adulto vivo podía conocer hace imposible la explicación por contaminación informacional. La única fuente posible era la experiencia directa de quien la vivió. El niño de pie ante la tumba que señala como suya no está actuando,
Está en el lugar donde su conciencia, según la evidencia documentada, había estado antes. Y el reconocimiento en su expresión no tiene equivalente en ninguna situación de la experiencia humana ordinaria. El reencuentro imposible es el momento en que toda la abstracción teórica sobre la continuidad de la conciencia se vuelve concreta. Dos personas que se reconocen a través de la muerte, de años, de cuerpos diferentes, es el que los escépticos tienen más dificultad en explicar. Si cada conciencia individual es un punto en una red continua, entonces la muerte no es el fin de un punto, es su transformación en otro, y la red continúa con toda la información que ese punto contenía, transformada, pero no perdida. El niño que reconoce un símbolo del ciclo de la conciencia sin haberlo visto nunca, no está aprendiendo, está recordando, y esa diferencia tiene implicaciones que van más allá de la anécdota individual. El científico materialista y el investigador de continuidad de conciencia, mirando el mismo caso verificado, llegan a conclusiones opuestas, no porque los datos sean ambiguos, sino porque sus marcos interpretativos producen resultados diferentes. Y esa divergencia todavía no tiene respuesta definitiva. Si existe la posibilidad de que las memorias que tienes no sean todas tuyas, entonces la forma en que te entiendes a ti mismo se vuelve más compleja, no aterradora, más compleja. Y esa complejidad puede ser una descripción más precisa de lo que eres. El regreso al lugar de la vida anterior es un experimento, y cuando el niño llega al lugar correcto por el camino correcto sin haber estado nunca allí, la hipótesis pasa su prueba más directa. La memoria no es propiedad del cuerpo, es propiedad de la conciencia que habita el cuerpo temporalmente. Y cuando el cuerpo termina, la conciencia lleva consigo lo que recuerda, hasta que se disuelve en el nuevo presente. Si esta vida es una en una serie, entonces cada decisión, cada experiencia, cada relación tiene un peso que va más allá del tiempo que dura. Y esa posibilidad cambia la forma en que se vive. La investigación continúa. Con cada nuevo caso verificado, el corpus se hace más difícil de ignorar. Y con cada nueva generación de investigadores dispuestos a seguir la evidencia, la posibilidad de una comprensión más completa de la conciencia se vuelve menos remota. En este momento, en algún lugar del mundo, un niño está describiendo una vida que no es la suya a adultos que no saben qué hacer con lo que escuchan. Y esa descripción, si es verificada con rigor, añadirá un punto más al corpus de evidencia que ya no cabe en ningún marco convencional. El niño que toca la mano del anciano que conoció en otra vida, no toca a un extraño, toca a alguien que su conciencia recuerda desde antes de su nacimiento. Y en ese momento de contacto imposible, la evidencia deja de ser abstracta. Un caso verificado de memoria de vida anterior es extraordinario. 3000 casos durante 40 años de investigación rigurosa son un argumento que la ciencia convencional no ha refutado con igual rigor, y que las tradiciones más antiguas de la humanidad ya habían formulado hace mucho tiempo. Hasta el próximo umbral.